Pero fíjate vos, en este caso en particular, y este programa en particular, cómo yo me apoyo en las mujeres. Claro, bueno, esa es una habilidad muy buena. Y además las mujeres necesitamos también de los hombres y de este reconocimiento. Justamente que una de las características de la violencia mal llamada doméstica, porque se daba en el ámbito privado solamente, hoy ya es pública, es estructural, es sistémica, es mayor, se ven muchos otros aspectos, falta el reconocimiento del otro. Porque lo más difícil de todo, Luis, es respetar al diferente. Este es una de las cuestiones más terribles para el ser humano. Creo que sería lo primero que nos tienen que enseñar en la escuela. El otro no es igual que yo, es un semejante, pero es diferente y lo que tengo que aprender es a querer, a compartir, a cuidarlo, a construir juntos. Yo te pregunto, el esquema de la violencia, ¿en qué estamento se da? ¿En el de la intelectualidad, en la media o en la baja? Porque me da la impresión de que en el segmento más bajo es donde se da con mucha más asiduidad que en los segmentos así intelectuales. Por el hecho de la capacidad, ¿no?, de un raciocinio distinto. Heráclito de Éfeso, en su filosofía, sostenía que cuanto más sabés, más te preocupás. Cuando menos sabés, es decir, no te preocupás por nada. Entonces, no te preocupás quizá desde lo racional. Claro, no analizás, no tenés la capacidad de análisis. Pero lo padecés y igualmente lo decís. Porque lo que no se dice o no se puede concientizar se actúa, indefectiblemente. ¿Cómo se ve esto? Y se ve, el otro día vi una persona, también oriental, y que está en una situación patriarcal, con un suegro dictador que quedó viudo y cree que su nuera tiene que ser su hija o su mujer y bueno, y una pirámide familiar muy dura para esta época y cómo se muestra con depresión. Y hay profesionales que van y le dan medicación para la depresión y se acabó. Y no solucionan el conflicto, que es una violencia familiar terrible, en donde se somete y se sojuzga a la mujer, que además de trabajar en las actividades de negocios, tiene que trabajar en la casa y atender a todos como una mucama de excelencia, desde luego. Quiere decir esto, no hay reconocimiento del otro, pero además en los niveles socioeconómicos bajos el tipo de violencia que hay es el tipo de violencia física. Exacto. Y es lo que se llama, y es muy conocido, los circuitos de la violencia, situaciones de alta tensión que se descomprimen hasta que la persona ve que ese sujeto que ha sido hostigado, castigado, etcétera, puede rebelarse. Y entonces en ese momento aparece la fase de reconciliación, que le hace pensar a la persona con menos recursos económicos, con menos recursos intelectivos, con menos recursos de red, porque a los otros le pasa lo mismo, como para decir, bueno, por ahí es mejor, por ahí mejoró, tal vez estas cosas no pasen más. Pero en las áreas de mayor nivel intelectual hay más narcisismo perverso en este sentido. Es muy sutil, no hay discusiones. Es esto que recién yo decía en Chanza. Bueno, algunas mujeres llegan, algunas hasta son presidentas. Claro. Se dan esa paquetería, ¿no? Quiere decir que, bueno, los hombres al final algo le enseñamos. Porque aquí está lo otro, yo lo hago por tu bien. Yo lo hago para que vos puedas ser, para que vos puedas cambiar. De cualquier manera, sabemos que hay 130 millones que han sufrido, por ejemplo, ablaciones, mujeres que han sufrido ablaciones. Todavía se da. Existe en nuestro mundo contemporáneo. Y esto excede la violencia sobre los niños, la violencia que presencian de los adultos y la que ellos mismos padecen. Lo de estos días de esta infortunada chiquita, sí, ¿verdad? La violencia aquí se ve en todos los niveles. La violencia intrafamiliar. Acá hay un papá que no cuida, un papá tiene que cuidar, su función es esa, es amar, es cuidar, es la ley. Bueno, circunstancias de la vida, de la historia que no son para juzgar ni para opinar sobre ellas, le han corrido de esa función y de ese lugar. Y una sociedad que reaccionó y que protesta, y un sistema que se pone a buscar por todos lados porque no sabe por dónde buscar. Eso también es violencia, porque aquellos que me deben cuidar no me cuidan. El drama de la violencia y el de la violencia familiar en particular, o intrafamiliar, es que justamente el violento es aquel que nos debiera cuidar o querer. Es ese lugar íntimo donde nos podemos recostar. Es esa justicia que esperamos proba,
¿Qué falta? Seguridad o justicia. Recién escuchaba en la radio mientras viajaba. Y falta justicia. Las personas que se atreven, por cualquier razón, aunque tuvieran todas las razones del mundo, a intentar privar al otro de sus propias razones y cuestiones, sus fundamentaciones, o que pueden intimidarlo, o que pueden suponerse más en relación al otro, esas personas necesitan ser juzgadas. ¿Cómo se sale de esto? Es un camino muy duro como todos. No se llega a esto porque sí y tampoco se sale rápidamente. Sobre todo teniendo en cuenta el análisis histórico que hiciste. Sí. Estamos en sí. en el siglo XXI, entonces si no se ha salido es por alguna razón en particular. La razón es el poder, es muy claro. Nuestra ley de violencia familiar, que tenemos una ley débil, pero es finalmente una ley que permite la exclusión del hogar, de la persona que puede llegar a matar, que esta es la, ¿no? De 4 casos, 3. Digo, es una ley que tiene un montón de términos que no se pueden cumplir porque están ambiguos. Entonces habla, por ejemplo, de las casas de acogimiento familiares y las mujeres deben saber que tienen que hacer la denuncia, que el juez en 48 horas tiene que expedirse para la expulsión del hogar transitoria, para fijar alimentos, para evitar que se acerque a los niños si estos están con intervención del Consejo de los Niños. Bueno, que hay una red y un articulado muy grande, pero hay un montón de puntos ambiguos que no se cumplen, porque a vos te dicen, bueno, menos de 300 metros no te podés acercar de la casa donde está la persona que ha sido hostigada o apaleada. ¿Y quién lo cuida? ¿Quién garantiza que eso se cumpla? Es decir, hay un montón de lagunas. Y esto es el proceso. Es de a poco. De cualquier manera falta mucho. Y mientras tanto, yo siempre me pregunto mientras tanto, vos dijiste recién algo, esto del río de Heráclito, ¿no? Sí. Que Borges mencionaba. A nosotros, por nuestra caducidad de vida, nos toca transitar un tiempo solamente la vida. Y entonces tenemos que esperar que las cosas acontezcan, no. Somos todos agentes de cambio. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestra propia violencia. No naturalizarla, no insensibilizarnos, no contestar a la violencia con violencia, pero aplicar justicia. La persona que por violencia pretende apropiarse del sentir, del pensar, de la vida del otro, merece justicia. Es un delito. Y después que vaya a tratamiento. Tratamiento necesita el resto de la familia para mejorarse. Gracias por venir, Zaida. Al contrario, un gusto, Luis.